En el cine y el espectáculo mexicano, hubo romances que desafiaron a su época, no solo por la fama de sus protagonistas, sino por la diferencia de edad entre ellos. María Eugenia Llamas y Rómulo Lozano protagonizaron uno de los matrimonios más polémicos y comentados del espectáculo mexicano, principalmente por la marcada diferencia de edad entre ambos. María Eugenia, conocida cariñosamente como La Tucita, saltó a la fama a los 4 años de edad gracias a su entrañable papel en la película Los Tres Huastecos en 1948 al lado de Pedro Infante. Su ternura, desparpajo y naturalidad la convirtieron rápidamente en una de las actrices infantiles más queridas del cine nacional. Rómulo Lozano, por su parte, era un actor, locutor y cantante con una carrera consolidada en el norte del país, especialmente en el ámbito de la música norteña y los medios regionales. Era un hombre de carácter fuerte, vinculado al mundo de la radio, los escenarios y las presentaciones musicales. Fue ampliamente conocido en Monterrey y zonas fronterizas por su voz, carisma y presencia escénica. Rómulo solía cenar en un restaurante que antes abría las 24 horas. En una ocasión, al entrar, vio a una joven que le pareció muy guapa y preguntó quién era. Le dijeron que era La Tucita, la actriz infantil de las películas de Pedro Infante, que ya era mayor de edad en ese momento. Ella, a su vez, preguntó quién era ese señor que parecía ganadero. Finalmente, se conocieron formalmente y comenzaron una relación. Se casaron en 1966, cuando María Eugenia tenía 22 años y Rómulo 48. Una diferencia muy marcada de 28 años de edad. A pesar de la diferencia de edad, su matrimonio fue duradero y estable por más de 3 décadas. Tuvieron 3 hijos, entre ellos Rómulo Lozano Jr., quien siguió los pasos de su padre en los medios, destacando como conductor, actor y productor, especialmente en canales del norte del país y de la comunidad latina en Estados Unidos. Rómulo Lozano falleció en 1996 y María Eugenia falleció en 2014 en Guadalajara, Jalisco, a los 70 años víctima de un paro respiratorio. Hasta su último día, fue reconocida como una promotora incansable de la cultura mexicana y una figura respetada, que supo transformar su pasado de estrella infantil en un legado más amplio a favor de la tradición oral y la identidad nacional. El inolvidable actor Alejandro Chiangherotti vivió una historia de amor tan sorpresiva como breve en su segundo matrimonio. En septiembre de 1973, contrajo matrimonio con Margarita Díaz Mora, joven de 23 años, e hija de 2 figuras destacadas del medio artístico, la actriz de la época de oro, Margarita Mora, y el director de la revista Cine Mundial, Isaac Díaz Araiza. La invitación a la boda fue tan original como simbólica, diseñada como si se tratara del programa de una obra teatral titulada El amor no tiene edad. Y no era casualidad, ya que la diferencia de edad entre los novios era de 47 años. Él tenía 70. La invitación generó tanta expectación que algunos incluso pensaron que se trataba, literalmente, del estreno de una obra en cartelera. Uno de los detalles más curiosos y comentados fue la oposición de Mario Moreno Cantinflas, quien era padrino de bautizo de Margarita y tenía un profundo afecto por ella. Su desacuerdo con la boda fue comentado en el medio artístico, aunque no impidió que se llevara a cabo. Lamentablemente, este matrimonio apenas alcanzó a durar 2 años. Alejandro Chiangherotti falleció en 1975, dejando a su joven esposa viuda a muy corta edad. La relación entre María Félix y Agustín Lara es, sin duda, una de las más legendarias del espectáculo mexicano. Unió a 2 figuras de enorme peso cultural y emocional. Ella, la mujer más bella, enigmática y desafiante del cine nacional. Él, el músico poeta que cantó al amor, a la nostalgia y a la feminidad. Juntos, formaron una pareja que parecía hecha para el drama, la admiración pública y el escándalo. María Félix, nacida en 1914, había ascendido rápidamente como una actriz de personalidad arrolladora y belleza extraordinaria.
Su carácter fuerte y su negativa a someterse a los convencionalismos de su época la convirtieron en un ícono de independencia femenina. Agustín Lara representaba el ideal del hombre romántico, pero también celoso y atormentado. Se conocieron a principios de los años 40 y comenzaron un romance que atrajo de inmediato la atención de la prensa. Lara tenía 17 años más que María, y aunque ella ya era famosa, él era visto como un símbolo nacional. Se casaron en 1945, sin embargo el matrimonio no fue fácil. Ambos tenían personalidades fuertes, orgullosas y dominantes. Los celos de Lara eran legendarios. Se decía que no soportaba ver a María coquetear con nadie, ni siquiera en la pantalla, y llegó a rayar sus retratos con cuchillas de afeitar. María, por su parte, nunca se dejó dominar. Mantuvo su carrera por encima de su vida sentimental, lo cual no era bien visto por muchos hombres de su época. El matrimonio duró poco. Se separaron en 1947 y se divorciaron oficialmente en 1948. María afirmó en entrevistas que Agustín era un hombre que tenía el alma muy grande, pero las manos muy pequeñas. A pesar de todo, siempre reconoció el genio musical de Lara y el lugar importante que tuvo en su vida. Después de la separación, ambos siguieron adelante con sus respectivas carreras y vidas amorosas. Sin embargo, la imagen de María como musa de Agustín Lara quedó grabada para siempre en la memoria cultural mexicana. Agustín Lara y Rocío Durán protagonizaron una de las relaciones más escandalosas y controversiales del medio artístico mexicano, no solo por la notoria diferencia de edad de más de 40 años, sino por el vínculo que inicialmente los unía como padre e hija adoptiva. Rocío Durán era hija de Chabela Durán, una amiga muy cercana de Agustín. La pareja la crió desde los 5 años. María Félix consideró a Rocío como su hija adoptiva, por lo que al comenzar su relación con Agustín Lara, la prensa y el público lo tomaron como un hecho profundamente inapropiado. Agustín Lara, nacido en 1897, fue uno de los más grandes compositores de México, creador de temas inmortales como Solamente una vez, Granada, y por supuesto, María Bonita, inspirada en María Félix. En su madurez, ya era una figura consagrada y admirada, aunque también envuelta en mitos, excesos y un carácter difícil. Rocío Durán, en cambio, era una joven que apenas entraba a la vida adulta. Su juventud contrastaba intensamente con el deteriorado estado de salud de Lara, quien en ese momento ya tenía más de 60 años y múltiples padecimientos. La boda entre ambos ocurrió en 1964. Rocío tenía apenas 17 años, mientras que Lara rondaba los 60. El matrimonio fue breve, pero suficiente para detonar una ola de críticas y señalamientos tanto en la prensa como en la opinión pública. Muchos vieron el acto como una decisión provocadora por parte de Lara, que parecía desafiar abiertamente los convencionalismos sociales y morales. Otros pensaban que se trataba de una relación convenida, o incluso simbólica, más que afectiva. Pese a las especulaciones, Rocío defendió públicamente su decisión de casarse con el compositor, asegurando que había cariño y admiración entre ellos. Agustín Lara falleció poco después, en 1970, dejando a Rocío viuda a una edad muy temprana. El matrimonio, aunque breve, ha sido recordado durante décadas como un ejemplo claro de las uniones atípicas en el medio artístico, donde convergen poder, fama, juventud y una cierta impunidad que ofrecía la figura de celebridad. Rocío Durán se mantuvo en el bajo perfil tras la muerte de Lara. Pese a su juventud y la visibilidad que tuvo durante el escándalo, no buscó explotar esa fama ni se integró activamente en el medio del espectáculo, algo que también sorprendió a quienes pensaban que el matrimonio tenía motivaciones más oportunistas. Emilio, el Indio Fernández y Columba Domínguez vivieron una de las historias de amor más intensas, complejas y cinematográficas del cine mexicano. Su relación, marcada por el arte, la pasión y el conflicto, unió a dos figuras fundamentales de la época de oro. Él, uno de los directores más influyentes del país. Ella,
una de las actrices más bellas y enigmáticas de su generación. Emilio Fernández nació en 1904 y era conocido tanto por su genio artístico como por su temperamento explosivo. Actor, guionista y sobre todo, director, fue pieza clave en el desarrollo del cine mexicano a nivel internacional. Su colaboración con el fotógrafo Gabriel Figueroa y la actriz Dolores del Río en películas como María Candelaria y Flor Silvestre lo convirtieron en un referente visual y narrativo del nacionalismo cinematográfico. Columba Domínguez nació en 1929, lo que significaba una diferencia de edad de 25 años entre ambos. Fue descubierta por el propio Emilio Fernández, cuando ella apenas tenía 16 años, y pronto se convirtió en su musa. Su consagración llegó con Pueblerina en 1949, dirigida por su esposo. Su belleza serena de rasgos mestizos y gran fuerza en pantalla encajó perfectamente con la visión estética e ideológica de Emilio, quien solía retratar a México con un aire poético, rural y profundamente dramático. La relación entre ambos fue intensa desde el principio. Se casaron en secreto en 1947 y tuvieron una hija, Jacaranda Fernández Domínguez, quien murió trágicamente en un accidente en 1978, tras caer de un balcón. Este suceso marcó profundamente a Columba. A pesar del amor y la admiración que Emilio sentía por Columba, su carácter fuerte terminó por desgastar la relación, y Columba nunca dejó de ser identificada como su gran musa, y él mismo la consideró su amor más profundo. Emilio Fernández falleció en 1986, y Columba Domínguez vivió hasta 2014. Su vida juntos quedó plasmada no solo en su historia personal, sino en una serie de películas que hoy forman parte del patrimonio visual y emocional del cine mexicano. La relación entre Silvia Pinal y Enrique Guzmán fue una de las más mediáticas y turbulentas del espectáculo mexicano, marcada por el brillo de la fama, el contraste generacional y, con el tiempo, por denuncias que recontextualizaron profundamente lo que en su momento se consideró un matrimonio dorado. Silvia Pinal, nacida en 1931, ya era una estrella consolidada del cine mexicano cuando conoció a Enrique Guzmán, nacido en 1943, lo que marcaba una diferencia de edad de 12 años entre ambos. Para entonces, Silvia había trabajado con directores de renombre como Luis Buñuel, y era reconocida como una de las grandes divas del cine, teatro y televisión. Enrique Guzmán, en cambio, era el ídolo juvenil del momento. Fundador del grupo Los Teen Tops y figura clave en la introducción del rock and roll en español en México, era adorado por las adolescentes de la época y representaba una nueva generación de artistas más rebeldes y modernos. Se conocieron a finales de los años 50 y se casaron en 1967, cuando Silvia tenía 36 años y Enrique apenas 24. El contraste no solo era de edades, sino también de temperamento, estilo de vida y fama. Fruto de esa unión, nacieron dos hijos, Luis Enrique Guzmán y la más conocida, Alejandra Guzmán, quien más tarde seguiría los pasos artísticos de ambos padres y se convertiría en una de las cantantes más polémicas y exitosas del país. Durante los primeros años, el matrimonio fue ampliamente cubierto por las revistas del corazón. La combinación de glamour y juventud los convirtió en una de las parejas favoritas del público. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a surgir conflictos. Silvia Pinal, en sus memorias y entrevistas, ha narrado que el matrimonio estuvo lleno de infidelidades, celos y control por parte de Guzmán. En una época en la que estos temas raramente se denunciaban, ella tomó la decisión de separarse, un acto de valentía que no era común entre las mujeres públicas de su generación. El divorcio se concretó en 1976, y desde entonces, su historia ha sido repasada en múltiples formatos, incluyendo la serie autobiográfica, Silvia Pinal, Frente a ti. Con el paso de los años, lo que fue visto como una historia de amor entre dos celebridades ha sido reexaminado desde una perspectiva más crítica. La historia de amor entre Pedro Infante e Irma Dorantes, con 18 años de diferencia,
La pareja es una de las más recordadas del cine mexicano. Envuelta en controversia legal, marcada por la diferencia de edad y coronada por una profunda devoción mutua, esta relación sigue siendo motivo de fascinación para los admiradores de la época de oro del cine nacional. Irma y Pedro se conocieron en 1948 durante el rodaje de Los Tres Huastecos, cuando ella tenía apenas 13 años y él ya era una de las máximas estrellas del cine mexicano. Su cercanía creció con el tiempo y fue en 1950 que iniciaron un noviazgo formal. Se casaron en 1953 en Mérida, Yucatán, y 2 años después nació su hija, Irmita Infante, quien también incursionó en el medio artístico. Aunque su matrimonio fue celebrado por muchos fans, tiempo después fue declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia, ya que Pedro seguía legalmente casado con María Luisa León. Este hecho afectó profundamente a Irma, que siempre defendió la legitimidad de su amor y su derecho como esposa. A pesar de todo, su relación fue estable, y Pedro encontró en Irma un refugio emocional, especialmente durante los últimos años de su vida. En palabras de la propia Irma, él fue amoroso, protector y entregado como padre y pareja, incluso en medio de su fama y ajetreo artístico. La tragedia llegó en 1957, cuando Pedro Infante murió en un accidente aéreo en Mérida. Su repentina muerte dejó a Irma viuda a los 22 años. Desde entonces, ella se dedicó a preservar la memoria del ídolo y a contar su historia desde una mirada íntima y respetuosa. A lo largo de los años, Irma Dorantes se mantuvo activa como actriz y cantante, pero también como portavoz de un legado sentimental que marcó su vida para siempre. En su libro autobiográfico, Así fue nuestro amor, Irma narra con detalle su historia junto a Pedro, los momentos felices y las injusticias legales que enfrentó. Antes de su relación con Irma, Pedro ya tenía un romance con la actriz y bailarina Lupita Torrentera. Se conocieron cuando ella tenía apenas 15 años, y él ya era una figura consolidada del cine. Y, aunque nunca se casaron, sí vivieron juntos como pareja. De esa unión nació su hija Guadalupe Infante Torrentera, quien más tarde también tuvo participación en el medio artístico. Su romance se desarrolló en un periodo en que Pedro Infante ya arrastraba situaciones complicadas con su esposa legal, María Luisa León, lo que hacía que sus relaciones posteriores fueran vistas como extraoficiales o clandestinas ante los ojos de la ley, aunque no necesariamente del público. A pesar de no haber tenido una unión formal, Lupita Torrentera fue considerada una de las mujeres más importantes en la vida del actor. Vivieron juntos y compartieron una etapa de éxito y estabilidad, hasta que su relación terminó, y Pedro, más tarde, se enamoró de Irma Dorantes. Lupita, a diferencia de otras mujeres en la vida del ídolo, mantuvo siempre una actitud reservada y discreta ante los medios, aunque en sus pocas declaraciones dejó claro que su amor por Pedro fue profundo y real. Su hija, Guadalupe Infante, ha hablado en varias entrevistas del respeto y cariño que su madre conservó hacia él hasta el final de sus días. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. ¿Conocías todas estas historias o hubo alguna que te dejó helado? Dime cuál fue la que más te impactó y por qué. Te leo en los comentarios. Si te gustan este tipo de relatos que revelan el lado menos contado del espectáculo, suscríbete al canal y regálame un like. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayéndote más historias intensas, olvidadas y sorprendentes como estas.